el volumen y apaga la luz. Cama de negro. Te cuento algo que me pasó hace unos años y todavía no sé cómo explicarlo. Iba de viaje con un amigo, el Juan, por un pueblito en Perú. Era de esos viajes que te avientas sin planear mucho, solo con el mapa y las ganas de conocer. Nos habíamos pasado el día recorriendo y ya se nos había hecho tarde, así que decidimos seguir hasta el próximo pueblo, a unas 2 horas, o eso nos dijeron. La carretera estaba vacía, ni un alma, solo nosotros, las montañas al fondo y ese cielo oscuro que no prometía nada bueno. Las luces del coche apenas alumbraban unos metros adelante y el silencio era tan pesado que hasta el motor del coche se escuchaba raro, como si algo lo estuviera apagando poco a poco. Para colmo, empezó a levantarse una neblina densa, de esas que parece que te tragaran. ¿Viste eso?, me dijo Juan, con los ojos bien abiertos, mirando a la orilla de la carretera. Yo volteé a ver, pero no alcancé a ver nada. Le dije que no, que seguramente era su imaginación, pero la verdad es que yo ya traía los nervios de punta. Seguimos avanzando, pero cada vez iba más lento, como si el coche se resistiera a seguir. De repente, lo vi, una figura, como de una mujer, parada junto a un poste viejo. Estaba cubierta con un manto negro, pero lo que más me heló la sangre fue que su cara no se veía, solo era una sombra. Juan la vio también, porque me apretó el brazo tan fuerte que casi me saca un grito. «No te pares, sigue», me dijo. Y yo, que no soy tonto, aceleré, aunque el coche parecía que se arrastraba. Pasamos junto a ella, y juraría que la sentí mirándonos, pero sus ojos, no sé si eran ojos, eran 2 vacíos negros, profundos, como si te chuparan el alma. Pensé que ya la habíamos dejado atrás, pero no. Cada vez que miraba por el retrovisor, la veía ahí, a lo lejos, pero siempre a la misma distancia, como si no nos dejara irnos. La cosa se puso peor cuando el coche empezó a fallar. Las luces parpadeaban y el motor se ahogaba. Juan ya estaba rezando y yo no sabía ni qué hacer. Solo seguía manejando, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. De repente, la neblina se hizo tan espesa que no se veía nada, y el coche se detuvo en seco. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. No se escuchaba ni un grillo, nada. Y entonces, la vimos otra vez. Estaba justo frente a nosotros, parada en medio de la carretera, y ahora sí, la vi bien. Su cara, o lo que quedaba de ella, era solo una calavera cubierta por pedazos de piel, como si alguien la hubiera desenterrado hace poco. Juan empezó a gritar, pero yo no podía moverme. Mis manos estaban pegadas al volante y sentía que esa cosa se acercaba. Lo último que recuerdo es el sonido de algo rascando el coche, como uñas largas arañando la pintura. Cerré los ojos y de repente todo quedó en silencio otra vez. Cuando los abrí, la neblina se había ido, la carretera estaba vacía y el coche arrancó como si nada. No dijimos nada, solo seguimos manejando hasta que vimos las luces del pueblo. Hubo una niña. Esto ocurrió un día que salimos de vacaciones. Mi esposo, nuestro pequeño de 5 años y yo íbamos en el coche con música alegre, riendo y cantando mientras avanzábamos por la carretera. Después de un par de horas, empezamos a notar que la carretera se volvía cada vez más solitaria. Un tramo completamente desprovisto de casas, gente o cualquier señal de vida. Solo estábamos nosotros, rodeados por la densa vegetación que parecía cerrar el camino, como si la naturaleza intentara ocultarnos. El silencio era palpable y hasta el canto de los pájaros se había desvanecido. En medio de esa soledad, mi hijo comenzó a inquietarse, sosteniéndose la barriga y pidiendo desesperadamente que nos detuviéramos porque quería hacer pipí. Mi esposo, preocupado, buscó un lugar para parar.
Finalmente, encontró un pequeño espacio al lado de la carretera. Le dije a nuestro niño que bajara con cuidado y que no se alejara mucho. El sonido de los árboles me hizo sentir un escalofrío, pero traté de ignorarlo. Apenas había pasado un minuto cuando vi a mi hijo correr de regreso hacia el coche, su rostro pálido y lleno de terror. «¡Mamá!», gritó. «No puedo hacer pipí. Hay una niña que no me deja de mirar». Sentí un tirón en el estómago. Le dije con calma que volviera a intentarlo y que yo iría con él. Me bajé del coche y lo vi temblar, asustado. «¿Dónde está la niña?», le pregunté, mientras miraba a mi alrededor. No había nada, solo el crujir de las hojas en el viento. Traté de tranquilizarlo, pero en ese momento un sonido macabro rompió el silencio, una risa infantil que sonaba dulce y al mismo tiempo inquietante, resonó a nuestro alrededor. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me volví hacia mi esposo, que apenas había salido del vehículo. Su expresión era de completa incredulidad. «¿Escuchaste eso?», le pregunté, y él simplemente asintió, los ojos abiertos como platos. Mientras intentaba calmar a nuestro hijo, solo podía pensar en lo extraño que se había vuelto todo. Mi niño seguía insistiendo que esa niña estaba ahí, mirándolo con una mirada penetrante, y su voz temblorosa me llenaba de inquietud. Entonces, mi esposo tomó una profunda respiración y decidió acompañar a nuestro hijo para que pudiera hacer pipí, colocándose de espaldas a lo que él describía como la presencia de la niña. Pero en cuanto él se giró, me dijo después que sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien estuviera observándolo. Volteó la mirada y vio a la niña. Tenía el rostro pálido, con ojos inyectados en sangre y la sonrisa ensangrentada. Me contó que sentía que la niña le hablaba, susurrándole cosas incomprensibles mientras lo miraba fijamente. Cuando se dio la vuelta para señalarme que eso no era normal, ella había desaparecido. El rostro de mi esposo estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Había algo totalmente mal en ese lugar, un aire pesado que amenazaba con apoderarse de nosotros. Desesperados por salir de ahí, decidí que habíamos tenido suficiente. Subimos al coche rápidamente, donde mi hijo se aferró a mí, temblando. No miré atrás. Mi esposo simplemente encendió el motor y aceleró. Mientras volvíamos a la carretera principal, la risa seguía resonando en mi mente. Aún ahora que cuento esto que nos pasó, siento como se me eriza la piel. ¿Viaje de trabajo? Te voy a contar lo que me pasó una vez que fui a un viaje de trabajo, y te juro que jamás lo voy a olvidar. Fue en el 2018, creo. Me mandaron a un pueblo en la sierra, un lugar que ni en el mapa encuentras fácil. Tenía que supervisar una construcción, pero el lugar estaba tan aislado que no había internet, apenas señal, y para colmo, la carretera era una verdadera pesadilla. Salí temprano, ¿no? El sol apenas empezaba a salir, y el camino se veía tranquilo, aunque conforme subía la sierra, las curvas se ponían cada vez más pesadas. Me iba solo, no tenía a quién llevar conmigo, y el trayecto ya me estaba cansando. A mitad de camino, de la nada, se empezó a nublar, como si una neblina espesa cayera de golpe. Apenas veía 1 metro más adelante del coche, pero lo raro es que el GPS me dejó de funcionar justo ahí, ni para adelante ni para atrás. Seguí avanzando despacio, sin otra opción, hasta que vi una cabañita de madera en medio de la nada, justo a la orilla del camino. El lugar se veía destartalado, como si nadie hubiera vivido ahí en años, pero una luz tenue se veía a través de la ventana. Decidí parar, más por curiosidad que por necesidad. Tal vez alguien de por ahí me podría decir si estaba cerca del pueblo. Bajé del coche y te lo juro, apenas pisé el suelo, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Ni frío hacía, pero algo no se sentía bien. Me acerqué a la puerta
y antes de tocar, la puerta se abrió sola, despacito, como si alguien me estuviera invitando a entrar. ¿Hay alguien?, pregunté, pero nadie contestó. Entré y lo primero que noté fue un olor a humedad, a tierra mojada, como si hubiera llovido dentro de la casa. Los muebles eran viejos y en una esquina había un sillón cubierto con una manta que parecía no haber sido movida en décadas. Lo raro es que la luz seguía prendida, pero no había rastro de ninguna persona. Todo estaba en silencio, un silencio que me hacía sentir como si el tiempo no pasara. De repente, escuché un ruido en el segundo piso, como si algo cayera al suelo. Mi primera reacción fue salir corriendo, pero había algo que me jalaba, como si necesitara saber qué había allá arriba. Subí las escaleras despacio, y cada escalón crujía bajo mis pies. El ruido venía de una habitación al fondo del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y cuando empujé para entrar, vi algo que me congeló el corazón. En el centro de la habitación había una cama, y sobre ella la figura de una mujer, pero no estaba acostada. Era como si flotara encima del colchón, su cuerpo rígido, con los ojos cerrados. Su piel era pálida, casi traslúcida, y su cabello largo caía hacia el suelo. No parecía estar viva, pero tampoco muerta. De pronto, sus ojos se abrieron de golpe y clavaron su mirada en mí. No dijo nada, pero en su cara se dibujaba una sonrisa que me erizó la piel. Me quedé paralizado, sin poder moverme, hasta que sentí que algo me tocaba el hombro. Di un salto hacia atrás, y cuando volteé no había nadie. Al volver la vista a la cama, la mujer había desaparecido. Salí corriendo de esa casa sin mirar atrás, directo al coche. Aceleré lo más rápido que pude hasta que la neblina empezó a despejarse. Llegué al pueblo con las manos temblando, y lo primero que hice fue preguntar a los locales si conocían esa cabaña. Un anciano me miró serio y me dijo: «Esa casa lleva abandonada más de 50 años. La dueña se ahorcó en el segundo piso después de perder a su hijo en un accidente, pero algunos dicen que su espíritu todavía ronda por ahí, buscando a alguien que le devuelva la vida».